Bueno, pues en este video vamos a calificar el grado yo formulado de los métodos de nuestro CRUD y propiamente dicho vamos a asignar cada una de las funcionalidades que se le pueden definir a cada una de las metodologías que se aplican dentro de cada uno, ¿no? Y bueno, cabe hacer mención que sustancialmente se constatan por 4 referencias que es insertar, eliminar, editar y buscar. Y bueno, estas 4 funcionalidades van a trabajarse en función del tipo de dato booleano. Para empezar, ¿qué es un tipo de dato booleano o boolean? Que, bueno, a grandes rasgos se puede calificar como aquellos inmediatos lógicos que te van a arrojar dos posibles valores, un falso y un verdadero. Y bueno, en este caso, pues, como vamos a calificarlos como métodos, vamos a utilizar esa función return o esta línea de código return y obviamente vamos a arrojar un true o un false. Eso va a ser sustancial en todo tipo de dato booleano o en todo tipo de método booleano que debe tener interacción con cualquiera de estos dos valores, ¿no? Recordad esa parte de que son lógicos y te van a arrojar un verdadero o un falso. Bueno, iniciando esta parte vamos a calificar cada uno de los métodos dentro de nuestra clase conexión. Propiamente en próximos videos iremos viendo cómo se asignan a cada uno de nuestros botones de nuestro formulario, ¿no? En este caso vamos a aplicar la parte de public, boolean. Y bueno, asignamos un nombramiento a dicho método. En este caso, pues como hablamos de un alumno, yo le voy a poner agregar a. Y bueno, en este caso ponemos aquí el argumento de dicho método. ¿Y qué se va a poner dentro del argumento? Y ahí es donde entra la relevancia de nuestra clase de negocio, que bueno, reiterando esa parte, funciona como, o ejerce la función de cualquier intermediario. Y bueno, llegamos a la clase de negocio. Y asignamos una variable de referencia. Recuerda esta parte de que, bueno, este inmediato me va a aplicar una interacción con los elementos de dicha clase. Y bueno, esta variable propiamente dicha se va a utilizar con los métodos get y set. Y de ahí la relevancia, ¿no? Y su argumento dentro de nuestro método. En consideración, vamos a meter ahora el típico try catch, que reiterando esta parte va a hacer un análisis de lo que se incluye dentro del bloque de instrucción que se designa en el try, y el catch va a atrapar los posibles errores y los va a mostrar dentro de consola siempre y cuando nosotros asignemos la línea de código que hace eso. Bueno, SQL exception, y bueno, aquí la variable luego en stack trace, y bueno, aquí se asigna el rastro de pila, y aquí ya puedo ir poniendo un return, ¿no? El return false, que regrese o que me retorne un valor falso en el caso de que no se haya efectuado bien el ejecutado de mi código. Y luego, ahora sí, vamos a meter el try, vamos a asignar una variable de tipo string y vamos a llamarle query, que va a ser como mi consulta, ¿no? Y bueno, entre comillas vamos a asignar la consulta que más adelante le iremos viendo. Y bueno, vamos a llamar ahora al prepare statement. Se coloca así, prepare statement. Luego asignamos una variable a dicho prepare statement y bueno, le damos un igual. Y aquí si se dan cuenta me está marcando en rojo y es simplemente porque no importó las librerías. Y aquí simplemente dejamos el cursor e importamos la librería. O sea, ustedes no tienen que ir hasta acá arriba e importarlas automáticamente porque pues realmente no hay que aprenderse esa parte del código. El Eclipse te da esa funcionalidad base que es algo que ya he mencionado con anterioridad. Luego vamos a llamar a nuestro método conectar, que es el que está postulado aquí. Bueno, yo lo llamé así, conectar. Entonces va a ser el nombramiento que vamos a asignar. Conectar y ponemos paréntesis. Y bueno, al final de esto ponemos un punto y ponemos el prepare statement, ¿no? Pero en este caso ya no va a ser prepared, sino que simplemente va a ser esta prepare y la P va a ser minúscula. Luego ponemos dentro de el argumento que va a calificar como nuestro query, que va a ser mi consulta como tal, ¿no? Y es del tipo string. Y luego, después de todo esto, vamos a ir viendo cuál es la asignación. Bueno, para ir viendo cómo es esta parte, voy a poner ahora sí mi consulta y cómo se consigue esta consulta. Van a ir aquí a su fundamento base de su base de datos, ¿no? Bueno, aquí mismo van a asignar aquí algunos elementos y aquí está la parte de SQL. Yo ya seleccioné la tabulación, en este caso pues aquí está, ¿no? Alumno, y aquí me aparece en examinar, ¿no? Pero vamos al SQL y aquí de hecho ya me aparecen las funciones bases, ¿no? O lo que yo le puedo aplicar, select, insert, update y delete. En este caso pues me interesa insert, que va a ser mi primer método, y vamos a copiar y pegar toda esta parte. Y bueno, aquí antes, que seguramente va a aparecer la pregunta, yo en estructura le puse que el ID calificase como autoincremento. Eso significa que yo no me tengo que ver en la necesidad de asignarlo. Entonces no me tengo que preocupar por eso y no lo voy a poner dentro de mi formulario ni dentro de mi interfaz. Cuando yo hago un registro automáticamente genera el ID, ¿no? Entonces eso es sustancial para poder agregar esta parte, ¿no? En mi método de insertar, ¿no? Entonces yo no me tengo que ver en la necesidad de asignarlo, así que lo elimino, el ID. Y aquí está, ¿no? Esta es creo que la línea de código que puede calificar como la consulta. Es mi SQL, en pocas palabras, donde pues realmente es como la codificación que designa un insertado de datos. Que de hecho ustedes lo pueden hacer aquí en insertar y automáticamente se los generaría.
pero ustedes tienen que darle al SQL para que les genere la parte de codificación y sea la parte importante y relevante donde se va a aplicar el insertado de datos en su método, pero con código. Y bueno, reiterando esta parte de que ustedes lo pueden escribir automáticamente, pero pues lo importante es esta parte, ¿no? Le vamos a poner el valor y vamos a contar cuántos campos son. En este caso, pues son 3 y lo colocamos así como signos de interrogación, suponiendo que son valores que se van a asignar. Luego, después de todo esto, vamos a llamar a mi prepare statement con esta, que fue la variable que yo le puse, sta. Luego ponemos punto .set. El tipo de dato que me interesa a mí, en este caso, pues es nombre, así que es del tipo string. Colocamos así. Luego ponemos los paréntesis, al final punto y coma, no olviden de la línea. ¿Y qué se coloca aquí? Voy a colocar el índice de mi signo de interrogación al que hago referencia. En este caso, pues es el primer índice porque estoy referenciando al nombre y aquí está el primer signo de interrogación, nombre, ¿no? Ahora vamos a utilizar mi variable que interactúa con la clase negocio, que es A, y le vamos a designar aquí, A punto, y vamos a poner el método get, o sea, vamos a traer el valor, ¿no? Bueno, aquí les va a generar automáticamente todas sus variables, y vamos a poner que me traiga el nombre, get nombre. Y ya, esta línea ya estaría. Entonces, ¿qué hice aquí? Simplemente asigné a este signo de interrogación de aquí la variable que tenía guardado o el valor que tenía guardado dentro de mi variable nombre, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo mismo con cada uno de los puntos. En este caso, pues es del tipo entero, ¿no? Entonces vamos a poner setInt. Esto se va a colocar según el tipo de dato que se esté trabajando. Ponemos el índice 2 porque es el signo de interrogación 2, el campo 2. Vamos a colocar aquí la variable de interacción con mi clase negocio, a.get, y aquí está, edad. Al final se coloca todo esto, ponemos lo mismo, está.set, igualmente string, porque fue el valor que yo le asigné a semestre, o el tipo de dato que yo le asigné a semestre, y colocamos el índice 3, porque es mi signo de interrogación, y ponemos a.get semestre. Y después de todo esto, ¿qué se coloca? Porque en este caso, pues si se dan cuenta, ya terminé todo. Luego tienen que poner una línea de código que ejecute todo este punto, todo mi prepare statement, mi consulta, todo este colectivo de codificación que asigné. En este caso, pues se coloca con la siguiente línea. Llamamos mi variable de mi prepare statement, que es sta.execute. Vamos a ponerle update. Es la línea que digamos que lo asigna o asigna valoraciones a mi tabulación. Y ya estaría. Ahora, si se dan cuenta, me sigue marcando error aquí en el public boolean. ¿Y qué tengo que hacer? Simplemente vamos a darle el regresado del return true. ¿Por qué? Porque reiterando esa parte, mi método es booleano. El hecho de que sea booleano me obliga a que a fuerzas me regrese un valor verdadero y un valor falso. Y aquí es importante porque los métodos booleanos van a ser sustanciales para poder ejercer mis pruebas unitarias, que más adelante las iremos viendo, ¿no? Y propiamente dicho, después de todo esto, uno diría que ya ha terminado todo el método, ¿no? Pero realmente lo que yo hice aquí fue darle apertura o dar pauta a la apertura de mi método conectar. Pero ¿qué sucede cuando yo no cierro mi método conectar? Es como si yo abriese una puerta a mi base de datos, pero no la cerrara. Entonces, esto a fin de cuentas puede generar en algún punto corrupción de datos, que bueno, en mi caso personal o en mi situación personal me ha sucedido más de una vez y pues he tenido que aplicar algunos métodos donde pues realmente me genera finísimos errores en mi exam y bueno, esta es la parte relevante que vamos a ir trabajando, ¿no? Cómo cerrar esta conexión que yo ya abrí en algún momento y se asigna con la siguiente línea de código. Después de nuestro catch o del cierre del bloque de instrucciones de mi catch, voy a poner un finally y abro llaves, me genera toda la codificación y metemos un try respectivamente con su catch de atrape de errores, perdón. Vamos a poner el SQL exception y vamos a poner la variable de referencia, ¿no? Bueno, vamos a poner aquí el rastro de pila nuevamente. Ya estaría. Luego, ¿qué se coloca dentro del try? Aquí me está marcando error en mi catch o en el argumento de mi catch porque realmente no estoy poniendo ninguna sentencia dentro del try que pueda referenciarse con el SQL. Así que vamos a poner un if y vamos a poner la siguiente valoración. Vamos a llamar a mi método conectar y vamos a ponerle la referencia de que si tiene un valor distinto a nulo, que es a donde hace referencia este operador matemático, tengo que cerrarlo, ¿no? Conectar.close y ya, ¿no? Con el método close se cierra dicha conexión y ya estaría, ¿no? Hasta este punto hemos concluido con lo que respecta al método agregar. Y bueno, esta parte del finally se va a repetir para cada uno de los métodos porque hay que cerrar las conexiones y reiterando esta parte de que el hecho de tenerlas abiertas se va a generar problemáticas a largo plazo. El hecho de que se establezca la permanencia de una conexión y que quede abierta, reiterando esta parte puede generar corrupción en sus bases de datos y posiblemente tengan que renovar su carpeta data de su servicio de MySQL, ¿no? Bueno, para ahorrar código, lo que voy a hacer es copiar y pegar toda esta parte. Lo importante es que en la medida de lo posible ustedes pueden ahorrar tiempo, así que pues vamos a copiar y pegar todo esto, ¿no? Y simplemente vamos a ir cambiando algunos elementos, porque pues a fines
mismos, lo que quiero que entiendan es que lo único que tengo que cambiar es la consulta. En este caso yo le pedí que insertara datos. Yo me puedo ir aquí a mi SQL de la misma tabulación y solicitarle ahora de que en vez de que me inserte, me elimine. Es lo que voy a hacer ahora. Y bueno, vamos a ir viendo cómo se coloca. Y bueno, en este caso pues ya vamos a cambiar el nombre. Obviamente me está marcando aquí error en el nombramiento porque pues es el mismo nombre del método. Vamos a ponerle ahora eliminar. O sea, eliminar alumno, ¿no? Igualmente llamamos a la clase negocio. Puedo replicar la variable, pero en este caso vamos a cambiarla para no confundirnos. Vamos a poner una O. Y bueno, vamos a ir viendo cuál es la corrección que se puede aplicar a todo esto. En este caso, pues hemos eliminado todo esto. Vamos a ir viendo cómo es lo que cambia como tal. Aquí, si se dan cuenta, se va a replicar lo mismo. Vamos a ponerle string, query, que como tal esta es como mi variable que yo siempre pongo por defecto. En este caso, pues dependerá de ustedes. Igual le pueden poner su nombre y eso no va a cambiar nada. Pero lo que sí tiene que cambiar es la consulta. En este caso, pues yo ya no le voy a pedir que me inserte, le voy a pedir que me elimine. Vamos a analizar qué dice mi consulta. Aquí dice delete from, eliminar desde mi tabla alumnos, where, donde, y aquí vamos a referenciar un campo. Ustedes tienen que seleccionar, dentro de todos sus campos, cuál es el campo por el cual quieren eliminar. En mi caso, pues yo voy a decidir el ID, y por qué es importante, o en la mayoría de casos, seleccionar el ID o el identificador. En este caso, pues es relevante o importante seleccionar este porque es mi clave primaria. Yo puedo eliminar por nombre, por edad y por semestre, e igualmente le puedo aplicar un filtro para poder yo cambiar cualquier campo. Y bueno, esto es algo un poquito más pesado, para serles sinceros, pero pues lo iremos viendo en casos futuros, ¿no? Cómo es que se puede asignar ese tipo de aspectos, ¿no? Pero por lo menos vamos a basarnos en la parte del ID. ¿Por qué? Porque es mi clave primaria y puedo eliminar registro por registro. Pero reiterando esa parte, yo puedo eliminar por nombre, puedo eliminar, por ejemplo, a todos los que se llamen Simón, y así lo puedo referenciar y no puede haber ningún problema. Entonces, en este caso, le vamos a delete from alumno, donde el ID sea igual a, e igualmente vamos a poner un signo de interrogación, ¿no? Es lo que yo le asigné propiamente. Luego ponemos esta línea, que aquí sí se va a replicar. Vamos a poner otra vez otro prepare statement. Le pongo la misma variable, aquí no cambia nada porque no es una variable global y no me va a marcar error en ese aspecto. Luego aquí igual el método conectar lo volvemos a llamar. Le vamos a dar aquí que su argumento del statement sea query. Y aquí vamos a dar el execute update. Si se dan cuenta, aquí me falta una línea de código donde voy a referenciar el ID. En este caso, pues simplemente vamos a poner la variable sta.set, el tipo de dato que es mi identificador, que es el tipo int. Vamos a poner el índice del signo de interrogación, en este caso pues es 1, así que no cambia nada. Luego referenciamos nuestra variable de nuestra clase negocio, que en este caso pues yo le asigné la letra O, o.get. En este caso vamos a ponerle el ID alumno. Y ahí estaría. O.get ID alumno, o sea, traigo el valor que se guardó en la variable ID alumno y va a ser el que voy a asignar dentro de mi tabulación. Y en este caso, pues se replica prácticamente literalmente todo el código. Y vamos a darle un seguimiento a este replicado, ¿no? Return true, regresamos el valor porque es un método booleano. El catch atrapa los posibles errores que se pueden asignar en este código. Y luego vamos a poner el rastreo de pila y que me regrese un valor falso. Luego el finally, que bueno, en este caso pues es lo mismo. El finally se asigna para poder cerrar la conexión que yo en algún momento postulé. Aquí, que dice la sentencia, tiene el finally, agregamos un try catch y dentro del try metemos una condicional if, donde si el método conectar tiene un valor distinto a nulo, se cierre la conexión, ¿no? Conectar.close. Y ponemos otro rastro de pila. Luego volvemos a copiar el código porque, reiterando esa parte, es lo mismo. O sea, realmente lo único que va a cambiar van a ser algunas pequeñas líneas de codificación. En este caso, pues en vez de que sea eliminar, vamos a ponerle editar, que va a ser la próxima función que vamos a ir asignando. Editar. Y bueno, negocio igualmente vamos a cambiar una variable, vamos a ponerle u. E igualmente vamos a cambiar esta parte de mi consulta, ¿no? Nos metemos aquí, aquí está update, que es esta misma parte. Aquí pueden referenciar por dos aspectos. En este caso, pues tenemos igualmente update, o sea, editar la tabla alumno y asignar dichos campos, ¿no? Set ID, nombre, edad, o sea, los nuevos valores que tú le vas a asignar al registro que quieres tú editar. Y aquí al final de toda esta consulta me va a poner un where, donde en este caso vamos a referenciar nuestros medios o nuestros campos. O sea, ¿qué registro yo quiero editar? En este caso, pues igualmente pueden poner un filtro de edición y pueden ponerle, ok, yo quiero editar a todos los registros que tengan el nombre Saúl. Y voy a poner todos estos 4, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Igualmente, por esta parte puedo trabajar con el identificador y puedo referenciar mi ID y es lo que yo tengo pensado hacer o tengo planeado hacer. Pueden ustedes utilizar esta misma línea, o sea, poner ID
O la otra alternativa, a veces puede que a ustedes les marque error porque no identifica de dónde es este campo, así que lo que pueden hacer es copiar y pegar el nombre de su tabla, ponerle aquí where, ponerle punto a la tabulación y automáticamente les desglosará cada uno de sus campos. En este caso, pues le van a poner ID, que es el campo que a ustedes les interesa. Y ahora sí, copian y pegan toda su consulta. Regresan aquí y cambian la consulta desde el from, lo cambiamos, le ponemos control V y aquí está. Vamos a eliminar el ID porque reintegrando esa parte, supongamos que no vamos a ponerle en nuestro formulario, así que no lo asignamos. Vamos a poner nombre. Aquí si vamos a asignarlo, ponemos igual a signo de interrogación, eliminamos automáticamente toda esta parte, ¿no? Y ya le damos todo es eliminado, luego me queda el where, alumno, o sea el campo ID de la tabla alumno, igual a, y un otro signo de interrogación. Y ahora vamos a referenciarlo, aquí igualmente vamos a cambiar toda esta parte, toda esta línea de código supongamos que no existe, y mi prepare statement igual se va a quedar lo mismo, asignamos la variable STA, que igualmente no genera ningún error porque no es global, y vamos a asignar ahora sí el valor para cada uno de nuestros signos de interrogación, en este caso va a ser star.set. Vamos a ponerle string, que es el tipo de dato de mi nombre, ¿no? 1, que es mi signo de interrogación. Luego ponemos nuestra variable que se colude con la clase negocio o .get nombre. Lo mismo con cada uno de los casos. Está.set, vemos cuál es el segundo índice, que es 2, que es mi edad. Ponemos int 2, la variable que referencia a mi clase negocio u.get y aquí está, edad. Y lo mismo para cada caso. Está.set, el tipo de datos de semestre, que es string. Luego ponemos el 3 y ponemos otra vez nuestra variable u.get y les va a aparecer aquí semestre y ya estaría. Ahora si se dan cuenta tenemos la referencia de 3 signos de interrogación, me falta el último que es mi ID, así que es lo último que voy a asignar, está.set, vamos a ponerle en este caso pues es int porque es el tipo entero y ponemos el índice 4 porque es mi signo de interrogación número 4, la variable que se incluye con mi clase de negocio y ponemos el get, u.get y ponemos el ID del alumno, ¿no? Y estaría. Luego la siguiente línea es el execute update, que bueno, va a ejecutar toda esta relación de codificación. Y recuerden, me va a regresar un valor verdadero, un return true. Luego en el catch vamos a atrapar los posibles errores que hay aquí. Ponemos el rastreo de pila, que es esta línea de código o a lo que hace referencia esta línea de código. Luego ponemos un regresado del valor falso. Y ponemos el finally, que igualmente va a cerrar la conexión que yo abrí en algún momento, ¿no? Luego otra vez, control V, me guardó la consulta, vamos a eliminar esta parte y le damos control V al mismo método de aquí porque pues va a ser un poco más sencillo porque en el último punto vamos a buscar datos, ¿no? ¿Y qué se va a hacer aquí? Regresamos igualmente a nuestra consulta y vamos a poner select from. En este caso cuando tenemos un asterisco es que voy a tener todos los valores de dicho registro, tanto ID como nombre, como edad, como semestre y es el medio que nos interesa. En este caso pues es lo mismo. Select from alumno o de la tabla alumno donde, o sea, traer el valor de la tabla alumno donde el ID sea igual a, y esto lo vamos a asignar ahora mismo, damos control C, y aquí en nuestra consulta le vamos a dar igual esta parte, control V y el signo de interrogación, y aquí vamos a traer el valor, ¿no? En este caso sí va a cambiar un poquito el código, porque si se dan cuenta nosotros no asignamos valores, sino que traemos los valores. Para empezar vamos a ir cambiando el nombre, que ya no va a ser eliminar, igual, eso es obvio, vamos a ponerle buscar, ¿no? Buscar a, ¿y qué se va a poner aquí? Vamos a llamar a nuestro result set, que bueno, es como un medio de codificación que me va a traer los valores posibles, ¿no? O los valores que se asignaron dentro de dichos campos en el identificador que yo voy a asignar. Result set, ponemos una variable, vamos a ponerle rs y vamos a darle un valor nulo. Y aquí si se dan cuenta me marca errores porque no importó las librerías. Recuerden esta parte, dejamos el cursor e importamos la librería, ¿no? Después de todo esto, ponemos igual el prepare statement. Todo igual, en este caso pues simplemente vamos a poner de hecho igualmente esta parte porque pues vamos a llamarlo, ¿no? Pero vamos a darle un uso a esto mismo desde el inicio, está, vamos a poner el tipo de dato que es entero, setInt, igualmente ponemos nuestro medio de referencia de nuestro índice, de nuestro signo de interrogación que es 1, luego ponemos la variable que se colude con nuestra clase negocio que vamos a cambiarla, en este caso vamos a ponerle L, ¿no? Para que entiendan ese cambio, L.get y traemos el valor que va a ser el identificador y aquí estaría, ¿no? Ahora va a cambiar toda esta parte de esta línea. Yo no voy a poner un execute update, sino que voy a poner un execute query y lo voy a igualar a mi result set. ¿Qué voy a hacer en este caso entonces? rs, que es mi variable de mi result set, igual a, o asigno la variable de mi prepare statement, que es sta, que ponemos execute query.
Y ya, al final de todo esto ponemos el punto y coma y ya estaría. Luego me va a regresar un return true. Todo esto se va a quedar igual. El catch va a atrapar los posibles errores. El finally pues va a cerrar la conexión. Pero en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer para que me traiga como tal los valores? Después de esto vamos a poner un if. ¿Y qué va a decir este if? Va a decir en su argumento que si el result set inicia, por eso rs.next, haga lo siguiente. En este caso, pues vamos a asignar los valores en mis campos a mi variable. Así que vamos yéndonos a la parte de estructura de nuestra tabulación para poder ir viendo cuál es el nombramiento genérico de cada uno de mis campos. En este caso, pues simplemente voy a traer estos tres porque de eso se va a tratar mi formulario. Y más adelante iré viendo si voy a alterar el código para poderle poner una tabulación y que ustedes trabajen también con tablas dentro de las interfaces. Y bueno, vamos a ponerle en este caso, pues igual mi variable de mi clase negocio L, pero en este caso en vez de poner get vamos a poner set, o sea, asignar. Ya no traigo valor, sino que asigno un valor. En este caso, pues voy a asignar el valor primeramente al nombre del alumno. ¿Y qué voy a hacer aquí? En su argumento vamos a poner rs, punto, que es mi result set, get string. Vamos a poner aquí, entre comillas, el nombre de mi campo, que pues se llama nombre, ¿no? Y le damos control V. Luego lo mismo, l.set, en este caso vamos a ponerle edad. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Si se dan cuenta, string ya no colude con edad, porque edad es el tipo entero y string ya es otro tipo de dato, es texto. Entonces aquí van a chocar los tipos de datos y ¿qué es lo que tienen que hacer? Van a asignar una variable que hace conversión. O igualmente pueden poner esto, rs.getInt, que es una alternativa, pero esto a veces puede generar algunos errores, así que yo les sugiero que agreguen una variable que interactúe con este punto y que me haga un parseo de datos. O sea, que cambie del tipo string al tipo entero. Y es lo que vamos a hacer. Primero vamos a poner un integer, punto, parse int. ¿Y qué va a hacer esto como tal? Va a aplicar ese parseo de datos, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a igualmente llamar rs.getString. Y llamamos aquí a nuestro campo, ¿no? En este caso, pues es edad. Copiamos y pegamos. Control V. Luego ponemos l.set y el otro dato que va a ser este semestre. Luego rs.getString. Vamos a poner el nombre del otro campo, que es semestre. Y ya estaría. Hasta este caso ya he traído los valores de cada uno de mis campos y se los he asignado a mi variable nombre, edad y semestre respectivamente. En este caso podemos calificar que ya hemos concluido hasta este punto con las relaciones de codificación de todo mi CRUD entero, así como del formulario de mi conexión, que eso ya se había hecho en videos anteriores. Y pues con este punto podemos concluir completamente con todo este fundamento de codificación. Y eso será todo y muchas gracias.